El mensaje se llama El regalo de Dios y como dije es la esencia especial de la Navidad. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en Filipenses capítulo 2. Ahí el apóstol Pablo nos está hablando un ejemplo acerca de Jesucristo en el versículo 11. Dice, 12. No, estoy mal. En el 2 del 1, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, el Señor, para la gloria del Padre. Y también quiero que leamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5 nos dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado a sus propios tiempos, o a su debido tiempo, como dice la Reina Valera, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando acerca de la esencia de la natividad, no estoy hablando de la esencia de la fiesta de la Navidad, porque como lo vimos el día 16 en el mensaje que di acerca de la Navidad, Cristo no nació el 25 de diciembre. Hicimos un cálculo ahí de acuerdo a lo que nos dice Lucas en el capítulo 1, ¿verdad? Que Zacarías era de la clase de Abías, y Abías viendo en el momento en donde le tocaba ministrar a Zacarías, que el ángel le promete que su esposa va a quedar embarazada con Juan el Bautista, y María, viene el anuncio del ángel cuando Juan el Bautista está en el vientre de su madre, 6 meses de embarazo. María queda, el anunciamiento del ángel es aproximadamente por ahí diciembre, enero. Entonces Jesucristo nace en lo que sería más o menos la fiesta de los tabernáculos, pero solamente estoy diciendo eso para que sepamos que hay gente que no celebra la Navidad porque dice esa es una fiesta pagana y Jesús no nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre, pero por lo menos es un buen momento para que la gente recuerde el día o el momento o la ocasión, más bien dicho, donde el Señor nació y la razón por la cual vino. Ahora, cuando hablamos de la esencia de la natividad, nos lleva esto a la cruz de Cristo. Dios es revelado en la Escritura a través de los evangelios, a través de los hechos de los apóstoles, a través de las epístolas. Y el propósito, como dije yo, de este mensaje no es rescatar lo que es la natividad de una fiesta pagana, sino de la imagen que tenemos a veces diminuta y medio dulce, azucarada, ¿verdad? De lo que es la Navidad, ¿verdad? Es como que ve a Dios como si fuera de una manera el genio de la botella que va a cumplir todos nuestros deseos y va a resolver todos nuestros problemas. Cuando uno ve de esos programas seculares de la Navidad, es el momento de mostrar amor, es el momento de sonreír, es el momento de ayudarte. O sea, se distorsiona toda esta situación, pero cuando vemos a Dios de esa manera y cuando vemos el asunto así y nos imaginamos a ese niño Jesús, como lo vamos a ver en un ratito más, lo voy a describir,
de tarjeta de Navidad, ¿verdad? Así muy bonito y muy limpiecito y sonriente y todo esto, ¿verdad? Nos imaginamos como que eso es lo que es. O sea, así vino el niñito Jesús, que Jesús creció, sonriente para todo el mundo y bueno, murió, ¿verdad? Y resucitó y se fue al cielo. Pero ese concepto así tan ligero no nos resuelve nada. No nos resuelve nada. No nos ayuda a resolver el dilema del hombre. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito tiene mi vida? No nos ayuda en nuestra búsqueda del sentido de significado en la vida. No nos ayuda al dolor. ¿Por qué sentimos dolor? Y sobre todo cuando el dolor es personal. ¿Por qué Dios permite que yo tenga dolor? ¿Por qué tengo que sufrir dolor en este mundo? No nos ayuda a librar del temor de la muerte. ¿Por qué me tengo que morir? Ese tipo de concepto no nos ayuda a eso. Y tampoco nos ayuda en nuestra búsqueda de nuestra satisfacción. O sea que al fin de cuentas, cuando vemos a un Dios así tan ligeramente, el Dios de iglesia, el Dios de estampita, el Dios de tarjetita, ¿para qué lo quiero? ¿Verdad? Si no hay algo más que eso, es un Dios que no me ayuda para nada. Es la imagen de Cristo que tiene el mundo y es la imagen de Cristo que desafortunadamente muchos cristianos que no están ardientemente enamorados de Cristo Jesús, mis amados, tienen. Y no tienen satisfacción. Y tienen temor de la muerte. ¿Y por qué estoy sufriendo en este momento? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? ¿Verdad? Que no resuelve la cosa cuando uno está así, ¿verdad? Entonces debemos corregir, como dije, esa idea de tarjetita de Navidad del niñito Jesús limpiecito, sonriendo todo el tiempo y diciéndote bonitas palabras y que te vas a sentir bien y todos los deseos navideños, todo es felicidad y gozo. Yo me acuerdo que mis hijos cuando estaban pequeñitos, pues nunca les dijimos de que cuando era Navidad que Santa Claus les iba a traer algún regalo, ¿no? Ya les dijimos, no, pues no les vamos a decir mentiras, o sea, esto te lo estoy dando yo, pero a mi esposa se le ocurrió inventar, esto es de Baby Jesus, le ponía ahí, del niño Jesús. Entonces mi hija, la más chica, que es bien inquisitiva, dice, ella no nos lo dijo hasta que ya creció, dice, yo pensaba, bueno, yo ya sé que Santa Claus no existe, pero Baby Jesus, o sea, ¿qué no creció ya? No creció, incluso murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y Baby Jesus me está dando esto, ¿verdad? Es como el cuento del tipo que fue a México, el turista, ¿verdad? Y de repente llega ahí y están vendiendo unas calaveras, ¿verdad? Y de repente le dicen, mire, esta era la calavera de Pancho Villa. ¡Oh, la calavera de Pancho Villa! ¡Pum! Se la compra, ¿verdad? Y al rato va pasando y había otro que estaba vendiendo calaveras y le dice, esta es la calavera, y él, pero una más chiquita, esta es la calavera de Pancho Villa. ¿Cómo? Si yo aquí la tengo, esta es la calavera de Pancho Villa. No, pero esta es de cuando era niño. O sea, el Baby Jesus me está dando el niño Jesús me está dando un regalo, pero vamos a considerar 3 palabras, mis amados, en este mensaje que nos va a ayudar, ¿verdad?, a encontrar la realidad del plan de redención de Dios para el hombre que contesta todas estas preguntas. Y vamos a darnos cuenta quién fue el que nació y estaba en el pesebre. No era ese niñito sonriente, limpiecito y todo esto, ¿verdad?, que venía ahí a jugar y como en algunas de los libros apócrifos, ¿verdad?, que apócrifo quiere decir que no están en el canon del Nuevo Testamento, que dicen que el niño Jesús cuando era chiquito estaba triste porque veía a los demás niños que tenían dinero con sus juguetitos, ¿verdad? Yo no sé qué juguetes tenían, bueno, hoy no podían tener cochecitos, tenían tal vez camellitos de madera, qué sé yo qué tenían ahí, ¿verdad? Pero algo tenían, y él no tenía nada, entonces se ponía a hacer pajaritos de lodo y los aventaba y volaban, ¿verdad? Se convertían en pájaros normales, o sea, esa imagen es una imagen distorsionada, eso no nos estaba pasando, ¿verdad? Las palabras que vamos a considerar es historia, misterio y victoria. Acabamos de leer en 1 de Timoteo, ¿verdad?, que nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, mis amados.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nos lo dijo en 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Así también, perdón, estoy en segunda, ya lo acabo de leer. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre. Que el Señor nos ha provisto un rescate que está, como dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en el debido tiempo. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo en la historia para que en ese preciso momento, en nuestro calendario es el año, digamos, 0, ¿verdad? Que es porque lo estamos tomando desde el año donde nació el Señor. Pero ¿por qué en ese momento, después de 4,000 o 5,000 años de historia de la humanidad, ¿verdad?, aparece el Señor aquí? Dios interviene en la historia, ¿verdad? La respuesta es porque Dios sabe en qué momento va a ser lo que va a ser. Ahora debemos considerar una cosa, yo lo he dicho antes, pero lo voy a volver a repetir para que lo consideremos porque vale la pena meditarlo y pensarlo. C.S. Lewis, que es un gran pensador, fue un gran pensador cristiano, filósofo, pero muy estudioso, dijo: no es que una de las opciones que Dios tenía para crear al hombre, el universo y lo que Dios hace, es una de las opciones que, digamos, dijo, bueno, a ver si me sale. Es que es la única. Es la única, ¿verdad? Entonces lo que vemos nosotros, que a veces no lo entendemos, y por eso vamos a entrar en el punto misterio, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué las cosas están pasando no como si yo fuera Dios, yo lo hubiera hecho diferente, ¿verdad? A veces pensamos así. Pero pasó esto porque tenía que ser. Lo que Pablo aquí nos hace notar es que lo que sucedió una vez, tiene impacto, una vez porque hay un solo mediador, ¿verdad? Y en su debido tiempo sucedió ese asunto, una vez. Tiene un impacto en la eternidad, el nacimiento, el ministerio, la vida y la muerte y resurrección de Cristo. Son eventos que son únicos, que sucedieron una sola vez y no se van a volver a repetir. Es un momento, ¿saben en qué? En la historia. Esto es importantísimo, hermano. Porque es muy fácil escuchar estos relatos fascinantes y pensar que son fábulas que alguien inventó. Porque se oye muy, ¿verdad?, muy fascinante que los ángeles de repente se le aparecen a unos pastores que están allí a medianoche y se le aparece un ángel diciendo que ha nacido el rey de Israel y todo el asunto, ¿verdad? Y cuando de repente aparece todo un coro de ángeles cantando a estos pastores y les dice que la señal está que van a encontrar a un niño en un pesebre. Ay, qué bonito, se oye muy romántico la historia. Y a veces tendemos a verlo como un cuento, como algo que realmente no es real. Como muchos de los judíos hoy en día. O sea, conocemos la historia de la Escritura que nos dice cómo fueron librados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y tuvieron que pasar con la mano poderosa de Dios, con todas las plagas que sucedieron en Egipto, y pasaron por el Mar Rojo, sacaron agua de la roca, el Señor los mantuvo con maná por 40 años en el desierto, no se les desgastaron los zapatos, no se les hincharon los pies, no se les desgastó la ropa. O sea, el Señor los mantuvo y hoy en día la mayoría de los judíos creen que eso es un cuento, que eso fue inventado. Es muy bonito como para ayudar a levantar el ánimo, ¿verdad?, el patriotismo o de alguna manera la identidad del pueblo de Israel, pero no fue cierto, es un cuento, porque estamos acostumbrados a leer nuestros libros de historia en donde nos dan héroes que sabemos nosotros que realmente no fue así. O sea, lo escribieron, pero también le echaron ahí crema, ¿verdad? Como decimos en México, le echaron demasiada crema a los tacos, ¿verdad? Entonces, y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ya los nuevos libros de texto están reescritos en la historia, porque no quieren presentar principios bíblicos o cristianos de que los antiguos tenían, entonces están modificando cosas. ¿Y quién le impide al escritor que escriba lo que se le pegue la gana? Entonces a veces pensamos, estos eventos que están aquí,
el niñito Jesús que nació y que los sabios que vinieron de Oriente y bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Lo vemos por eso, como una situación así. Esto es historia. Esto es historia. Y a veces cuando no lo vemos como historia, todo lo que tiene que ver con el Señor, todo lo que tiene que ver con la Biblia, lo vemos como religión, como algo místico, como algo que no sabemos si es o no es. Y la vida continúa. Y a veces hasta pensamos que la vida es medio cíclica. Es que así es la cosa. La vida, la historia es lineal. Va en una línea. En un tiempo en el espacio, el Señor dijo, sea la luz. Y empezó. En un tiempo en el espacio, vino Cristo Jesús. En un tiempo en el espacio, naciste tú y nací yo. En un momento en el espacio nos vamos a morir. En un momento en el espacio viene el juicio. Todo esto es historia, porque va a venir así. Todo esto es realidad. Cuando Lucas está escribiendo, en el capítulo 1 de Lucas dice, yo me he propuesto escribir toda la historia para presentártela a ti mismo en orden. Dice, muchos lo han querido hacer y yo lo he querido hacer y ponerlo todo por orden. Pero, entonces podemos empezar. Llegó el ángel y se le apareció a María. ¿De veras? Y le dijo, tú vas a tener, sí, porque es historia. Yo ya te dije que lo estoy haciendo en orden y lo estoy poniendo en orden para que te des cuenta que esto es una realidad, ¿verdad? Entonces, como dije yo, nos es fácil ver esto como una fábula. Nos dice Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que también es parecido a lo que nos está diciendo aquí en 1 de Timoteo. En el momento dado, fue enviado el Señor. Ahora, Pedro también nos está diciendo, fíjense lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Acaso? O sea, Pedro está diciendo, no estamos inventando esto. Yo estuve ahí cuando se transfiguró el Señor. Y se apareció Elías y se apareció Moisés. Y escuchamos la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Dice, yo no les estoy contando fábulas, estoy dando testimonio de lo que realmente sucedió. Vimos la imagen, vimos la gloria, vimos la majestad. Más adelante, cuando Pedro les está hablando en Hechos 4, ¿verdad? También reafirma, dice, hay un solo mediador, Jesucristo, el hombre. Juan también dice en su primera carta, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas, dice, les estoy escribiendo para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Pero dice, lo que hemos visto y oído, esto es lo que lo palpamos, o sea, realmente es lo que dice ser. No sé cuántos de ustedes escucharon a Roberto Reed cuando vino aquí a predicar, este pastor misionero que está en España, y que nos dijo que cuando un maestro en entonces tenía discípulos, no era que el discípulo decía como hoy en día, de que yo voy a la escuela para que mi maestro me enseñe. No, en aquel entonces la situación no era así. En aquel entonces el maestro escogía al discípulo y era un privilegio que lo escogiera. Y no lo escogía para decirle, bueno, te vienes aquí a las 8 de la mañana y vas a estar aquí de las 8 más o menos hasta como las 4 de la tarde. Era estar toda la vida con el hombre, con la persona. O sea, viéndolo, estudiándolo, enseñándole toda la vida. Eso era lo que era un maestro del calibre del Señor Jesucristo. Cuando le dijo a Mateo, cuando le dijo a Pedro, cuando le dijo a Juan, sígueme, era sígueme
¿Y qué? Deja todo lo que tienes allí, sígueme. Vas a comer donde yo como, vas a dormir donde yo duermo, vas a caminar donde yo camino, vas a ver todo lo que hago y vas a ir aprendiendo de lo que yo, dice, lo que vimos de Él desde el principio, lo que oímos de Él con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, este hombre nos dimos cuenta que era realmente lo que decía que era ser. Dios, era la vida misma, se nos manifestó. El cambio, mis amados, que produce esto en cualquier persona, cuando nos damos cuenta que Jesucristo realmente es una realidad, que Jesucristo es Dios. En este caso, se imaginan ustedes, están viendo a un hombre común. Nosotros, como dije, tenemos más tendencias a ver héroes, el apóstol Pablo, wow, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, los vemos así como héroes y son, pues sí, siervos de Dios, pero en el momento, cuando ellos estaban aquí, la gente los veía como un hombre normal, al mismo Señor Jesús, ¿verdad? Y que ellos dijeran, lo vimos. Dice Isaías 53 que era sin atractivo. No era como lo ponen el Jesús que lo pintan en el cuadro, ¿verdad? En algunos países hasta le dicen el rubio. Yo dudo que fuera rubio, ¿verdad? No sabemos cómo era. Lo que sí sabemos que dice que era sin atractivo, dice Isaías 53, para que no lo sigamos por eso, ¿verdad? Para que no nos lo contemplemos de una forma carnal. O sea, y otra cosa, mis amados, lo he dicho también otras veces, en la línea histórica de la Biblia, no fue el plan de Dios que concibió, que no funcionó y que de repente le salió mal y que tuvo que arreglarlo y reinventarlo. Mira, Adán y Eva, o sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que la ponemos en el jardín del Edén, y de repente, oh, mira, ya la mujer lo que hizo, comió, y ya le está dando al hombre y también está comiendo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que arreglarlo de alguna manera. No, eso no funcionó así. Yo he escuchado hasta pastores, una vez un pastor que iba caminando en el campo, ¿verdad? En el cerro, y se picó con un cardo, ¿verdad? Y dijo, ay, Adán, mira, por culpa de Adán, yo le voy a reclamar a Adán. Es que tuvo que ser así. Y si él hubiera sido Adán, hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? El Señor ya sabía. Pero el plan de Dios, mis amados, y esto nos tiene que completamente, no sorprender, pero maravillar. El plan de Dios no era Adán y Eva en el jardín del Edén, sino Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Y después en la cruz. Ese era el plan desde el principio. Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese plan estaba planeado desde antes de la eternidad. Dios es eterno. Y no es que de repente se le ocurra algo. No sabemos cómo Dios piensa, no sabemos, porque es eterno. Y ya Él tiene todo planeado. Entonces, el detalle es que, ¿se dan cuenta ustedes, mis amados? Que el plan de Dios era venirse a ser hombre para redimirnos a nosotros, pecadores. Y no es que, pecador, te va a redimir aquí. El Señor ya sabía que yo iba a ser pecador. Es parte del plan. Él no me hizo pecador, pero así nací. Y pequé. Pero el hecho de que yo sepa la realidad de lo que está sucediendo, mis amados, me debe maravillar. Ahora, esto es un misterio. Este es un gran misterio. Y un misterio, mis amados, es esencialmente algo que Dios ha tenido oculto y a veces lo revela a nosotros, pero lo va a revelar en su debido tiempo. Muchas de estas cosas, y esto quiero que lo tengamos en la mente, las va a mantener en misterio por mucho tiempo. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, que el Señor, el misterio escondido de la sabiduría de Dios ha sido revelado ahora a nosotros, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no entraron en el corazón de hombre. Dios nos las ha revelado a nosotros porque estaban en misterio.
pero no lo conocemos todo. Aunque tenemos la mente de Cristo y aunque nos ha dado las cosas a conocer las cosas de Dios, no lo conocemos todo y no lo podemos explicar todo. Porque muchas cosas siguen en misterio. No entendemos, por ejemplo, la naturaleza de Dios. No lo vamos a entender jamás. Dios dice, oye Israel, tu Dios, Yahvé, tu Dios es uno. Pero cuando dice Elohim, tu Dios es uno, no dice Yahvé, dice, oye Israel, Elohim, tu Dios es uno. Elohim le está diciendo, oye Israel, tus dioses es uno. O sea, está diciendo Elohim, Él es Dios en singular. Elohim es Dios en plural. Son varios. Y él obviamente está hablando de la Trinidad. Pero es uno. Pero ¿cómo pueden ser tres uno? No lo entendemos. Y miren, mis amados, nosotros no podemos ir a la Biblia a decir, a ver, en la página 87 dice Trinidad. Vamos, y nos dice, ¿qué es la Trinidad? Ok, luego, la omnisciencia de Dios. No hay. Entonces, ¿cómo nos enteramos de eso? Leyendo toda la Biblia y releyendo toda la Biblia, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y hay gente que ha hecho eso. Hay gente que ha hecho eso, ¿verdad? La confesión de fe de Westminster fue algo que, bueno, ustedes pueden decir, ese es un trabajo de hombres. Definitivamente es un trabajo de hombres, pero guiado por el Espíritu Santo. Porque se reunieron en el siglo XVII, el Parlamento de Inglaterra proveyó el dinero para que se reunieran de las diferentes denominaciones entre laicos y pastores y todo eso, a definir las verdades bíblicas, ¿verdad? Y es un libro que conviene, bien sencillo, entenderlo y leerlo y conocerlo, ¿verdad? Pero dice acerca de la Trinidad, dice esto. Como dije yo, la Biblia no dice Trinidad de ningún lado. Pero vemos, por ejemplo, en el bautismo de Jesucristo, vemos a Dios Hijo viniendo a ser bautizado, a Dios Padre hablando desde el cielo y a Dios Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y hay muchas escrituras, como dije, en donde nos vemos que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo, aunque están unidos, no es lo mismo, no es que de repente es una sola unidad junta y se comparten funciones. No lo entendemos, pero a través de todo lo que dice, y en el Antiguo Testamento también se habla del Espíritu de Dios, también se habla en sí de la Trinidad también, pero no le llama Trinidad. Así que esto es lo que dice acerca de esto. En la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni produce ni procede de nadie. El Hijo, y esto es bien especial, es eternamente engendrado. O sea, es engendrado del Padre, pero es eternamente. O sea, Dios es eterno, el Padre es eterno y el Hijo también es eterno. Pero ¿cómo es eso? Que nosotros queremos ver un principio. Podemos entender de la eternidad que no termine nunca, pero no podemos entender que no empezó nunca. Y si tenemos un principio antes de eso, ¿qué? ¿Verdad? Que no hay un concepto que podamos entender si no tenemos un punto cero. Pues el punto cero diríamos somos aquí, nosotros, pero de cualquier manera, para allá es eterno y para allá es eterno también. No podemos entender ni siquiera eso, ni siquiera el tiempo. Entonces, el Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y para eso dan varias escrituras, que como dije, son hombres que se juntaron a investigar estas situaciones, pero son verdades que las conocemos a través de la Escritura. Ahora, acerca del Hijo, este mismo Confesión de Fe de Westminster dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó a la plenitud del tiempo, como estamos leyendo aquí, en el momento en donde debería ser,
en el momento indicado, asumió la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado. Como nos dice Hebreos 4:15, que Él es nuestro sumo sacerdote que nos puede entender, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Y también nos continúa diciendo acerca del Señor Jesús, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre, pero con todo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, como nos lo dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo Señor, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. No hay otro camino. La gente a veces no le gusta esto. Yo estaba escuchando a Richard Dawkins en una entrevista que le hicieron. Este es un ateo, un profesor de Oxford, y le están preguntando acerca de la religión y todo esto. Confundidísimo el hombre, ¿verdad? No puede, contesta sus preguntas, y al darme cuenta de lo que está diciendo esta persona, me di cuenta que no tiene un punto de referencia real de saber lo que es verdadero. O sea, lo considera como, si quieres escoger una religión, escoge una religión. Dice, yo tengo amigos que son cristianos, yo tengo amigos que son musulmanes, son amigos de lo que sea. Está hablando después de que tuvo un ataque cardíaco, ¿verdad? Y dice, la religión es dañina porque se están peleando unos con otros, y no, en realidad, él es ateo. Y dice, pero entonces usted, le pregunta a la entrevistadora, cuando se enfermó, ¿no tenía amigos cristianos que...? No, sí, dice, yo tengo amigos cristianos que me decían, ¿puedo orar por ti? Ok, ora por mí, dice, pero no vayas a sacrificar un becerro o un carnero, por favor. O sea, como riéndose de esa situación, ¿verdad? Como diciendo, hay muchas maneras en las que la gente puede liberarse. Si quieren creer en alguna creencia, que crean en lo que quieran, pero pues eso, dice, yo ya estoy convencido que el hombre viene del mono, o en el darwinismo, pues. O sea que está confundido el hombre. Pero como les dije, estas no son invenciones del hombre, mis amados. Dios se ha revelado a nosotros en la historia. La historia es verdadera. Hoy en día, por ejemplo, tenemos, como les dije, acerca de lo que a veces las personas piensan hoy en día acerca de la historia. Se ha hecho súper popular ahora el neodarwinismo nuevamente en Alemania. Los jóvenes están otra vez, el nazismo, ¿verdad? El neonazismo. Entonces, toda la historia que hay del holocausto judío, ustedes la conocen, ¿no? Durante Hitler, toda la matanza que hizo de judíos allá. Estos del neonazismo están diciendo, no, eso ni siquiera, eso todo fue inventado. Pero mira las fotos, eso fue actuado. Pero es que la historia está escrita, pues cualquiera escribe, el papel aguanta lo que le pongan. ¿Se imaginan ustedes? O sea, en unas cuantas generaciones, todo esto que está aquí es basura, ¿verdad? Pero Dios nos ha dejado un testimonio real. Les digo una cosa, para creer el Evangelio, mis amados, se necesita la intervención divina en el corazón del hombre. Uno no puede convencer solamente por argumentos. Puede uno traer los argumentos que uno quiera. Si la persona no va a creer, no va a creer, porque no quiere creer y no va a creer. Porque el Señor lo dice aquí incluso en la Biblia, que los que negaron a Dios y le dieron la espalda y detuvieron con injusticia la verdad, Dios los entregó a una mente reprobada para que crean a la mentira y a lo que no conviene. Y los deja entenebrecidos. Y ellos creen que están en lo correcto. Pero, por ejemplo, este señor Richard Dawkins, porque vamos a hablar de la redención. La redención, ¿qué es la redención? Que el hombre es pecador y necesitaba ser redimido. Que el hombre pecó, faltó delante de Dios y necesitaba ser perdonado.
más que esto. O sea, más que, no hablemos ni siquiera de redención, acerca de simple y sencillamente ser perdonado delante de Dios. Pequé, Señor, ¿y ahora qué hago? Él dice esto, sobre la muerte redentora de Jesús: si Dios quería perdonar a nuestros pecados, ¿por qué no simplemente los perdonó? ¿A quién está tratando de impresionar? Es de suponer que a sí mismo, ya que Él era el juez y el jurado, así como la víctima de ejecución. Y todo el mundo, gran cerebro, gran hombre, ja, ja, ja. John Murray muy sabiamente dijo estas preguntas. Un puritano cristiano antiguo dijo: estas son doctrinas altas y celestiales, y por esta razón son de muy poco atractivo para mentes opacas y corazones oscuros. Lo que estamos estudiando hoy, mis amados, son doctrinas altas y celestiales, y por esta razón son de poco atractivo para mentes opacas y corazones oscuros. ¿Cómo nos está cayendo esto que estamos aprendiendo? Ahora, les digo una cosa: Dios en su justicia no solo podía decir, está bien, no importa, te perdono, al fin y al cabo yo soy Dios y hago lo que yo quiero. No podía hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita y perfecta justicia tiene que castigar y aniquilar la maldad. Y eso es lo que es el pecado. Si Dios no se enoja contra el pecado, no nos conviene ese tipo de Dios. Si Dios no está totalmente airado a destruir a muerte y pagar y destruir al pecador, no nos conviene ese Dios. ¿Para qué vamos a un cielo imperfecto? ¿Para qué vamos a un cielo donde hay pecado? Pero en su justicia el Señor no pudo pasar por alto eso, porque Él no es injusto. Él tiene que castigar el mal, y lo castigó en sí mismo, ¿verdad? Como vamos a ver. Ahora, nos dice en Levítico una cosa que nos puede parecer muy loca de parte de Dios. Cuando les está dando las instrucciones a los judíos acerca de que lo que pueden comer y no comer, dice: no coman animal con su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida de la carne, y yo se las he dado para que hagan remisión por el pecado. Wow, Señor, qué cosa tan rara. Una vez escuché un predicador que dijo: qué loco el Señor hablando de la sangre, que la sangre y la sangre. Bueno, el Señor nos está dando con eso una figura. El Señor pudo haber hecho otra cosa, lo pudo haber hecho de mil maneras. Pero escuchen de lo que se trata aquí. La sangre es la vida de la carne, y la prohibición a los judíos era un símbolo para decirles: no vayan a comer eso, porque cuando maten un animal, derramen su sangre en la tierra y se lo comen, porque la sangre yo se las estoy dando para la expiación. Y cuando ellos hacían sus sacrificios, utilizaban la sangre para expiación, como un símbolo de que la sangre, que es la vida de la carne, se derrama cuando te mueres. O sea, si te matan, depende de qué muerte es, no, pero obviamente si te sacan la sangre, te mueres. Porque el Señor ya tenía un plan. Nos dice en Hebreos, ¿verdad? Todo esto apuntaba a al nuevo pacto, a la sangre del nuevo pacto que el Señor nos dice en Mateo 26, 28, cuando está hablando acerca del pan y de la copa, y toma la copa y dice: esta copa que les estoy pasando es mi sangre derramada, es del nuevo pacto que hago con ustedes, de redención, de justicia. O sea, esto representa mi muerte, la sangre mía, la vida mía dada, derramada por ustedes. Como dije yo, gente como Richard Dawkins dice: no, pues eso es ¿cómo que la muerte vicaria? ¿Cómo que uno puede pagar por otro? ¿En qué país una persona muere por otra? Pues en la economía humana no funciona, pero en la economía divina sí funciona, como funciona, por ejemplo, pagar la fianza. No importa de dónde venga el dinero, la fianza se pagó y el tipo salió libre, fue declarado en libertad, inocente. Ahora es inocente, por eso puede volver a la sociedad. Porque dicen: esta cosa, ¿cómo que la muerte redentora de Cristo? Es como si mi esposa hace algo malo, yo llego a la casa, estoy enojado, y como no le quiero hacer nada a ella, pateo el perro. Y ja, 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 y se ríe la gente porque dice: mira,
entonces Cristo murió en la cruz. ¿Cómo que Cristo murió en la cruz por mi pecado? Y a veces le decimos a la gente cuando dice, oye, ¿sabías que Cristo murió en la cruz? Sí, todo el mundo se muere, ¿no? No, pero la muerte de Cristo fue algo especial. Estamos hablando de Dios. Y como dije, para esto se necesita una revelación. Estamos hablando de un misterio. Ahora, algunos van a decir, oye, ya, esto se está poniendo pesado, háblanos de algo más ligerito, queremos más dulcecito. Pero mis amados, así como los dulces que nos dan en las fiestas, ¿verdad? Son muy atractivos, pero no nos llenan, no es el alimento sólido. Necesitamos el alimento sólido. Y como les dije, estos son misterios que vamos a hablar aquí, ¿verdad? Pero no, porque si así no vamos a poder crecer. En Hebreos 5, del 11 al 14, nos dice, debiendo ustedes ser, dice, de las cosas que les estoy hablando, debían ser ya maestros ustedes. Pero son niños porque tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido, dice allí, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. O sea, son gente aquellos que se han dedicado a aprender de Dios. No importa cuánto tiempo tienes en el Señor o cuánta educación tienes, lo que importa es qué deseo, qué corazón, qué anhelo tienes, y el Señor te va a estar enseñando lo que es el alimento sólido y vas a querer comer más ese alimento sólido. Porque yo he escuchado gente que dice, yo no quiero doctrina. Mis amados, sin doctrina es como no querer ir a la escuela, como no aprender las reglas, como no aprender. Como el niño que le dice la mamá o el papá, no cruces la calle porque no quiero que me digas nada. Okay. Entonces te van a matar algún día, te van a atropellar. Hoy en día es popular que no le digan al niño o al joven nada para que sea creativo. Para que no lo inhibes, porque si le empieza a decir no esto, no aquello, al rato se va a quedar así, ¿verdad? No va a saber qué hacer. Pero en realidad, si tú amas a tu hijo, lo vas a cuidar a querer proteger para que no se destruya. No es porque no quieres que viva una vida. Miren, yo fui niño, ¿verdad? Pero cuando era niño yo no entendía por qué no me podía comer el dulce todo el día. ¿Por qué mi mamá no me ama? Porque pone las galletas hasta allá arriba y ya sabe que yo no las puedo alcanzar. Si me amara, me las pone aquí, ¿verdad? Entonces pensamos cosas así porque me está prohibiendo, me está diciendo, pero es por un motivo. O sea, cuando los padres le dicen a los hijos, tienes que comer más vegetales, tienes que comer esto, dame el dulcecito, no, quieres comer esto, no es para castigarlos, ¿o sí? No, sabemos que no es por eso, es porque lo mismo pasa con el alimento sólido, mis amados. El alimento sólido es la doctrina que necesitamos aprender, ¿verdad? Ahora, nos dice en primera de Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, o sea, Cristo fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Vino a hacerse carne. Nos había dicho que se humilló a sí mismo, haciéndose como forma de hombre. Tomó forma de hombre y tomó después forma de esclavo, se humilló todavía más. En cierta manera, la palabra también quiere decir se vació a sí mismo haciéndose hombre. Pero cuando hablamos de que se vació haciéndose hombre, escúchenme bien, no quiere decir que se quitó parte de la divinidad para poder tomarla de hombre, sino como acabamos de leer ya lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster, añadió a la naturaleza divina la condición de hombre. La añadió. Y en eso se humilló, porque es el Dios exaltado. Y el Dios exaltado en toda su majestad, como nos lo dice Juan, vimos la majestad, o sea, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos. Oye, pero es un hombre. ¿Cómo Dios, el Dios eterno, está en un hombre que podemos tocar? Está dormido, está sediento, está cansado, está hambriento, hay que ir a traer a comer comida para él. Le duele cuando lo abofetea. Claro, en eso se humilló, en eso, ¿verdad?
Pero grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, cuando está hablando esto Pablo, obviamente Pablo tenía una sabiduría, comunicación, entendimiento de las cosas de Dios. Pero no pensemos por un momento, porque es un error, que todo lo que Pablo decía lo entendía perfectamente bien. Me atrevo a decir eso con toda autoridad, mis amados. Porque los siervos, los profetas escribían sin entender completamente todo lo que decían. Y cuando Pablo está diciendo, grande es este misterio, y no lo está explicando, nada más lo está diciendo, esto es lo que es. Es una realidad. ¿Qué es una realidad? Él fue manifestado en la carne, sí. Fue justificado en el Espíritu, claro. Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Visto por los ángeles también, proclamado entre los gentiles. Ahora, ese es un misterio para Pablo, porque dice a los gentiles, como en otra escritura dice, a un pueblo que ni siquiera lo andaba buscando, Dios se manifestó. Y a los que lo buscaban, a los que estaban con él, los hizo a un ladito para manifestarse a los que no lo buscaban, que somos nosotros. Nosotros no andábamos buscando a Cristo, ¿o sí? Levante la mano quien andaba buscando. Yo andaba buscando a Cristo y lo encontré. El Señor nos llamó, de alguna manera nos sorprendió y, Señor, nos encontramos con Él y nos cautivó su amor, ¿verdad? Como dice Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. Y fuiste más fuerte que yo. Me venciste. Tremenda cosa. Entonces, cuando hablamos de misterio, mis amados, misterio versus fe. El gran misterio reposa en creer, mirar y confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, yo les digo una cosa. Nosotros podemos ser muy escépticos en cuanto a las cosas de Dios y decir, mira, si yo no lo entiendo completamente, no lo creo. ¿Ah, sí? ¿Tú entiendes completamente todo lo que sucede? O sea, el entendimiento viene de acuerdo a la inteligencia y al conocimiento de la persona, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no entiendo exactamente lo que sucede cuando se graba un disco, un CD, por ejemplo. A lo mejor Kenny sí sabe exactamente, pero yo no sé qué es lo que sucede en el material y qué luego está ahí. Pero no por eso voy a decir este CD. Yo no entiendo cómo se grabó, así que, ¿verdad? Yo no soy mecánico y puedo decir, yo no entiendo cómo funciona este motor y cómo es que este aparatito, así que ¿sabe qué? No, yo mejor me voy a pie. Vivimos en cosas de misterio en nuestra vida que no entendemos. No necesitamos entenderlas para creer que van a funcionar este carro. Si yo no sé exactamente cómo funciona todo, yo no me subo allí. Un avión, no, es que el avión, ¿no? ¿Para qué? ¿Verdad? Nueva tecnología, si yo no la entiendo. ¿Entiendes cómo funciona tu iPhone? ¿O tu teléfono? El iPhone, que le llaman smartphone, ya no le pueden decir stupid phone, ya no, porque ya ese es smart, ¿verdad? Mis amados, debemos entender, ¿saben qué? El tema, porque estoy diciendo esto, lo estoy diciendo no tanto para que sea cómico, lo estoy diciendo porque es por fe. No lo entiendo completamente, pero estoy dispuesto a abrir mi corazón para darme cuenta que es la realidad de lo que está sucediendo. Es que es la realidad de lo que soy. Tengo que entender, este señor Darwin, Richard Dawkins en esta entrevista les estaba muy tenazmente diciendo, no, es que yo y entendí desde que supe cómo funciona. Yo crecí en la iglesia anglicana, ¿verdad? Pero no porque fuera yo, porque mis padres me obligaron y yo desde niño de repente ya cuando descubrí el darwinismo dije yo, aquí está explicado todo. ¿Está explicado nada? No está explicado nada. Está explicado una partecita así, pero no me puede decir Darwin, ni nadie, ni ninguno de estos evolucionistas, de dónde viene toda la materia. Eso ni sé qué, es que eso no nos metemos en eso, estamos estudiando esta partecita aquí. No, ¿de dónde viene todo? ¿Quién creó todo?
Tú estás hablando de que evoluciona, ok, ponle que evolucionó. No puede evolucionar porque va en contra, pero vamos a darle chance de que sí evolucionó. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene la materia prima, pues? No lo pueden decir. Dios mismo, con su sangre, Él es como dije, es por fe que nosotros recibimos. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, lo dijo Juan cuando lo anunció en Juan 1:29. Es Dios mismo que con su sangre nos redimió, justificó y santificó de una vez para siempre. Isaías 53 nos dice cómo nosotros nos descarriamos como ovejas y creímos que Él entregó su cuerpo, entregó su sangre para redimirnos, y dice, y una vez que vio terminada la obra, cuando la vea se gozará y se alegrará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos vea en el reino de los cielos va a decir, mi obra, ahí está el fruto de mi obra. Qué tremenda cosa. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Primera de Pedro 3:18, donde nos dice que el justo por los injustos fue sacrificado, mis amados, ¿verdad? En Efesios 1, del 7 al 12 y del 12 al 15, nos está diciendo que todo esto estaba ya planeado por Dios, que Dios en su gracia, porque fue el afecto de su voluntad, para manifestar su gracia, nos escogió a precio de la sangre de Cristo Jesús y nos unió en un solo cuerpo a precio de la cruz de Cristo Jesús, y en la cruz clavó todas nuestras injusticias. Mis amados, este es un plan que viene para aquellos que por fe. Yo estaba pensando, ¿cómo? ¿Qué es esto de que por fe? Platicaba con mi esposa. Yo siempre he tenido el conflicto de decir, pero ¿cómo que así nada más porque creí? ¿Y ya? El que cree en mí, ¿verdad? Ya pasa de muerte a vida. Cuando en la samaritana le dice, bueno, he encontrado al que es el Mesías, y mujer, ¿sabes qué? Ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído hablar y ahora sabemos que él es el Salvador del mundo, el Mesías. Y ya con eso. Porque con eso el Señor empieza a obrar en tu vida. Esa fe, el Señor entra en tu corazón y te va cambiando. Y tú vas viendo el fruto, no tuyo, sino el fruto de Dios en tu vida, porque te va transformando. Por fe. Y sigo creyendo en Él. Ahora, hay una cosa bien especial. Como dije, salvos por fe. En Romanos 3, del 21 al 26, dice, por cuanto todos pecaron. Está hablando Pablo de que todos, no hay justo ni aún uno, ni el perverso, ni el moralista, ni el religioso, todos están podridos. Pero ahora la justicia se ha manifestado por medio de la fe, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la justicia es recibida a nosotros porque costó sangre, costó muerte. Hubo un precio que pagar. El precio lo pagó Él. Nosotros solamente recibimos, aceptamos el boleto, dijimos, yo creo que el precio está pagado y voy a andar en fe. Como dije, esa fe viene en el momento que uno abre su corazón, porque es no confuso, pero es complejo. Como dije, es un misterio. Dice el Señor, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pues entonces el que no va, el Padre no. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Cómo? Entonces, si cualquiera que venga a ti no lo echas fuera, no. ¿Todos pueden venir a ti? Sí, todos. Pero nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pero entonces, ¿cómo está la situación? Bueno, ¿tú quieres ir al Padre? Si tú quieres ir al Padre, es que el Padre te está trayendo. Si tú dices, no, yo no quiero nada que ver, no me parece correcto eso, entonces que a lo mejor no te está trayendo, ¿verdad? Tú te quieres consagrar al Señor, es que a lo mejor eres un escogido. Tú dices, no, yo me gusta ir a la iglesia, pero a lo mejor nada más eres uno de los llamados, porque muchos son los llamados y pocos son escogidos. ¿Qué tantas ganas tienes tú de tomarte del Señor con todas tus fuerzas, verdad? Ahora, estas son doctrinas altas y celestiales, y por esta razón son de poco atractivo
para mentes opacas y corazones oscuros. Ahora voy a hablar brevemente, con esto vamos a terminar, de la victoria. ¿Cuál victoria? Nuestra victoria. Y eso depende de cada uno de nosotros. Pero la victoria es de Cristo. Pero es nuestra victoria, pero esto depende de nosotros. Porque lo que Cristo se propuso lo logró, proveyéndose a sí mismo como sacrificio, haciéndose a sí mismo pecado para redimirnos, justificándonos a nosotros, santificándonos y conformándonos a su imagen. Según nos dice Filipenses, ya lo leímos, ¿verdad? Del capítulo 2, y leímos Timoteo, ¿verdad? Cómo se entregó el Señor, es el único mediador. Y sabemos por este motivo que lo que Cristo se propuso, lo logró. Un magnífico ejemplo de esto. Ahora, mis amados, les voy a dar un ejemplo de un canto navideño que se hizo en el siglo XVII en el idioma galo, y fue traducido al inglés, y yo me atreví a traducirlo al castellano. Y fíjense, para que entendamos nuevamente, regresamos a la natividad, al niñito Jesús, digamos, al pesebre, ¿no? Y dice así: niño en pesebre, hijo de María, marginado y extraño de todos, Señor. Niño que hereda nuestras transgresiones, y nuestros deméritos caen sobre él. Todos sus méritos se suman a mi cuenta, y todos mis deméritos a su cuenta cargó. Una vez el más santo, el Hijo Salvador, humilde y amable, aquí abajo vivió. Ahora glorioso, Redentor poderoso, sobre todo enemigo vive victorioso. O sea, este niño, qué bonito está cargando mis pecados. Está diciendo, échame tu basura. Ese niñito en el pesebre, hasta cierto punto puede decir, ¿por qué en el pesebre? Porque está ya tomando la basura desde el principio, desde el nacimiento. Es un pesebre así muy bonito. Como les dije en el mensaje pasado, tal vez le dio mucha vergüenza a José, sí, pero estaba ya predestinado de Dios que así tenía que suceder. La figura era así. Esta doctrina, como dijo John Murray, lo acabamos de leer, que es alta y celestial y es de poco significado para la mente opaca y el corazón oscuro, pero es a la vez, mis amados, un deleite para el corazón iluminado y el espíritu humilde. O sea, para el corazón oscuro, ¿verdad? Y para la mente cerrada, opaca, no es atractivo. Pero para el corazón iluminado y el espíritu humilde es un deleite. Así como Simeón le anunció a María, ¿verdad? Cuando tomó al niño Jesús y le dijo, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Muchos van a tropezar sobre él para su propia destrucción. Es que esa historia, no. Y muchos que creen en él se van a levantar para su propia liberación. Concluyo con una pregunta, mis amados. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Tengo yo una mente opaca y un corazón oscuro para pasar por alto todo lo que hemos considerado hoy? ¿O tengo yo, por las misericordias de Dios, un corazón iluminado y un espíritu humilde para decir, quiero salir de aquí para vivir agradecido? Quiero salir de aquí para entregar mi vida al Señor, para buscarlo de todo corazón, para pedirle que me muestre más del conocimiento de Él. O estoy a punto de decir, vámonos ya, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Tengo hambre. Tengo el corazón agradecido. ¿Cuál es la intención? El Espíritu Santo me ha hablado para salir, enamorarme y tomarme del Señor con todas mis fuerzas. O decir, ¿sabes qué? La próxima vez mejor algo más ligerito, más dulcecito, ¿verdad? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Esa es la victoria que depende de nosotros. ¿Qué tipo de corazón tenemos? Yo les digo una situación. La persona que se cierra, le encuentra un pretexto a cualquier cosita que veamos en la Escritura. La persona que tiene un corazón abierto no ve ningún defecto. No es que sea ignorante o que sea
tonto o sin conocimiento, o ingenuo, no, sino que es una persona que tiene fe. Por eso dice, el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por tu amor impresionante con el cual tú nos has mostrado que cómo veniste aquí, Señor, haciéndote hombre, te envolviste de carne y huesos y sangre, Señor, y esa sangre que es la vida, la derramaste, Señor, por nuestro pecado. Qué amor tan grande, Señor. Vivimos ciertamente en un misterio, en muchos misterios que no podemos explicar, pero por eso vivimos por fe. Porque lo que como queremos decir como Pablo, yo ya he muerto al mundo, estoy crucificado con Cristo Jesús, pero lo que vivo ahora no es porque ya lo conozco todo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y queremos vivir así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.